Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Señor, gracias por este hermoso día, Señor. Gracias por las esperanzas, Señor, que tú nos brindas permanentemente en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque hoy todos hemos vivido cosas diferentes, Señor, pero sabemos que todas están sujetas a ti, Señor. Gracias, papito lindo, por toda la buena voluntad que tú pones, Señor, y propones en nuestros corazones para que tú te definas en nuestras vidas y podamos, Padre, la gloria, presentarte a ti ante todo y cada uno de los hombres y mujeres que quieran conocerte. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por esforzarlo, Señor, por cubrirlo. Gracias, Señor, por protegerlo, Señor, Padre, la gloria, hasta esta hora, hasta este día, Señor, sabiendo de que tu gracia siempre está sobre nosotros. Padre, bendecimos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, papito lindo, porque siempre podemos ir a buscar de la fuente a través del Espíritu Santo en tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Clamamos, Padre, para que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestros corazones, sabiendo, Señor, de que donde estás tú, Señor, el mal no tiene arte ni parte, que está reprendido y echado fuera de donde están tus hijos, Señor, de donde está la lectura de tu palabra, Señor. Has vallado fuego alrededor de cada uno de mis hermanos. Quita toda distracción, Señor, Padre de la gloria. Ayúdalo, Señor, para que nadie sea instrumento, Padre, de distracción en esta hora. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, todos en orden. Y vamos a ver, vuelvo a decir, estamos estudiando Pentateuco, clase número 4, ¿sí? Hemos visto un poco la introducción, hemos sabido de cómo, los que están por primera vez, les voy a pasar el link para que puedan ver las otras 3 clases. Vimos cómo es necesario toda la palabra de Dios para nuestras vidas. Toda la palabra de Dios es buena, es inspirada por Dios, es la que nos trae a nosotros la madurez suficiente como para poder decirle a las personas por qué es necesario Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y que fuimos creados por el Señor. Esa es una de las cosas. Hemos visto que una simple palabra trae un montón de revuelo en las vidas de aquellos que no creen en el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, trajo un montón de desviaciones. Vimos un poquito de tantas desviaciones, modernas como antiguas, ¿sí? Simplemente por ese pedacito, por no creer que Dios hizo los cielos y la tierra, por creer que puede haber otra clase de manifestación. La ciencia cree que se hizo solo algunos, otro que se hizo por una explosión. Algunos creen que simplemente empezamos a juntarnos y que de juntarnos de eso salió algo unicelular y de eso empezó a edificarse. El carbono pudo ser sostenido una vez que se fueron las nubes de azufre y de ahí empezó la vida y de esa vida después fuimos evolucionando. Hay algunos que en la modernidad creen que nosotros venimos dependiendo de un animal y de animal pasamos a hombre, con todos los problemas que tiene eso para explicarlo, ¿sí? Porque los animales tienen un sentido distinto al nuestro. Ellos tienen instinto y nosotros tenemos razonamiento. Y no hay ningún animal que tenga razonamiento como para decir que puede pasarse a hombre, ¿sí? Sí hay hombres que son animales, pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, hay problemas para explicar todas estas cosas. Pero los problemas se acaban cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrita de una manera en la cual tiene un lenguaje tan sencillo y Dios se preocupó por eso, por el lenguaje sencillo, pero también a la vez sencillo tiene las explicaciones y las razones que son verdad, entonces son inalterables. El hombre en su desvío quiere alterar, ¿sí?, lo que en la verdad de Dios está escrito sencillamente como es, la verdad. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, empezamos a explicar un montón de cosas y eso, a través de la cultura, ha traído un montón de problemas y ha traído desvíos. Y el diablo ha utilizado la artimaña del error para poder hacer doctrinas molde, ¿sí? Un mal molde. Nuestra doctrina es Cristo, el mejor molde que hay. Pero hay otros que no lo hicieron así. Entonces empezaron a decir que no estaba todo dicho
simplemente con que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empezaron los grandes problemas, ahí vinieron un montón de falsedades, ahí vinieron un montón de hombres que siguieron a otros hombres con unas ideologías que eran de hombres simplemente, y nunca se preocupó el hombre por razonar la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, lo primero que hace Dios es darle comisión de pecado. Al arrepentirse es imposible que un hombre, una mujer que haya sido tocado por el Espíritu Santo tenga un razonamiento ilógico distinto al que puso Dios. Por eso es que le dicen, no, ahí te lavan la cabeza, no, ahí te meten ideas que después son mentiras. Claro, porque el hombre cuando hablo de hombre hablo de neuma, no hablo de sexo, ¿sí? Para que se entienda, si no parezco el presidente. Entonces, cuando hablo de hombre hablo de neuma. ¿Sí? Para que sepan que hablo de todo, no se sientan discriminados. Entonces, ¿qué problema hay? El hombre, cuando no tiene el Espíritu Santo, está en el estado de rebeldía y no lo entiende, al igual que no lo entendía yo, no lo entendíamos muchos de nosotros, que sin Dios estábamos en rebeldía. Y decíamos, ¿por qué estoy en rebeldía? Trabajo, como, no le hago mal a nadie, estudio, ¿sí? Entonces yo soy una buena persona. El problema es que no entendíamos qué significa ser una buena persona y qué significaba ser alguien que realmente construye en el nivel que Dios tiene la aceptación. No significa que vos siempre, a no hacerle mal a nadie, seas bueno. No es, esa es otra idea. Cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que te da es comisión de pecado. Entonces, cuando vos ya remitís los pecados, cuando vos confesás los pecados al Señor, cuando vos le decís al Señor tu estado, cambia por el Espíritu Santo. Entonces es imposible que vos no entiendas de que Dios hizo los cielos y la tierra. El problema es que a veces no sabemos explicarlo. A vos, yo te pregunto a vos, ¿vos sabés que Dios hizo los cielos y la tierra? Y yo sé que vos me vas a decir que sí, amén, obviamente. Ahora, muchos de esos problemas vienen cuando viene alguien incrédulo y te dice, a ver, explícame cómo hizo los cielos y la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a leer con entendimiento, ¿sí? Y uno de los grandes problemas es la fecha, ¿sí? La fecha en la cual Dios hizo a la tierra. Y no hay fecha, hermanos queridos, no hay fecha. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesó darle la fecha. ¿Por qué? Ahora vamos a ver más adelante. Porque la Biblia no tiene por objeto presentar enseñanza científica, sino lo que se atañe a la fe. ¿Sí? Estamos en la página 30, abajo. ¿Sí? Entonces, a Dios no le interesan las explicaciones científicas, sino Dios sabe que su criatura va a vivir, a glorificarlo y va a agradecerle cuando tenga fe. Entonces, Dios dejó escrito para que todos los hombres tengan fe. Y la fe no tiene nada que ver con la ciencia, la fe no tiene nada que ver con la explicación técnica, ¿sí? De cómo hizo un producto, sino que el producto estamos seguros de quién lo hizo. Entonces, hay cosas que no vamos. A ver, podemos sacar aproximaciones. Sí, usted se acuerda de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que un día para Dios es como... Exactamente. Entonces, podemos darnos cuenta, y eso nos lleva a una manera, vuelvo a decirle, y ahora vamos a entrar en eso, en el lenguaje figurativo, en el lenguaje metafórico. ¿Sí? Hay cosas que no vamos a poder entenderlo hasta no estar en su presencia. Y cuando ya lo entendamos, vamos a decir, ¿para qué? Lo voy a entender ahora. Si ya llegué, estoy con él, lo glorifico, lo exalto y entiendo el por qué fue elegido. Entonces, hay cosas que a Dios no le interesó que nosotros sepamos porque no son los que nos atañen a nosotros. ¿Sí? Ahora, científicamente usted puede explicar un montón de cosas. Sí, obviamente que sí. Estudiando, sí, explicará un montón de cosas. Pero el origen no va a poder explicarlo porque a Dios simplemente no le interesó que su criatura sepa el origen, sino que sepa quién es su Dios, quién es quien lo creó y para qué. Entonces, el lenguaje sencillo de la Biblia no acepta esas cosas, pero sí las explica. Si nosotros las entendemos por el Espíritu Santo, sí las explica. Y es ahí donde yo quiero llegar. Entonces, muchos entraron en el error terrible, se han cometido al tratar de computar el Génesis, a saber cuántos años tiene.
¿Se acuerda usted quién escribió Génesis? ¿Quién se lo dio a escribir al Génesis? Entonces, ¿cuántos años habían pasado ya? Desde que Dios dijo a vos vas a escribir lo que sucedió, pongámosle, 6.000 años atrás. Imagínense que el hombre que lo escribió no tenía un entendimiento de lo que pasaba 6.000 años atrás. Entonces, Dios empezó a escribir cómo era el orden del mundo y de la creación. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios no es que deja vacíos, sino que lo que no está por nosotros o para nosotros no nos edifica ni nos interesa. Usted puede tener una discusión con el Señor buena y santa en decirle, Señor, a mí me interesa saber cómo en un principio tú hiciste los cielos y la tierra. Si Dios se lo llega a decir, por favor, tiene mi número de WhatsApp, inmediatamente lo comparte conmigo. Pero hasta que Dios no lo diga, entonces Él sabe por qué no explicó qué pasaba antes de nosotros. Ahora, ¿la ciencia siempre va descubriendo cosas? Sí. ¿La geología va descubriendo cosas? Sí. Y ella misma da cuenta de que las cosas que dice en la Biblia es verdad. Entonces, ¿para qué caer en ese semejante error? Dice, la palabra para día en hebreo, John, no es necesariamente un periodo de 24 horas. A menudo se usa para expresar periodo más largo. ¿Sí? Cuando la Biblia dice un día, no significa 24 horas. ¿Se acuerda que la palabra de Dios, el día de Jehová, dice? Y no habla de 24 horas de Jehová. El día de Jehová es que está reservado en un periodo de tiempo donde Dios va a hacer algo. Entonces, el día de Jehová no significa, vuelvo a decirle, 24 horas. Entonces, cuando Dios dice, hizo esto en el primer día, no podemos decir que en 24 horas simplemente hizo, o en 1000 años o en los años que Él necesitaba hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿la geología dio cuenta de que en un momento dado las cosas se fueron construyendo? Sí, obviamente. Y eso es lo que nosotros debemos saber para darnos cuenta de que Dios dejó estas cosas para que el hombre las descubra, no para que diga que Él las hace. Dice, pero no solamente representan periodos de duración indefinida, sino también etapas progresivas en el proceso creador, mostrando un majestuoso y formidable avance. Dios empleó el tiempo suficiente para completar su obra. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro 3:8. Entonces, ¿qué era lo que el Señor dejó explicar y ver ahí? Por el Espíritu Santo le hace entender a los hombres la cantidad de años que hay de diferencia entre nuestro pensamiento y el accionar de Dios. ¿Me entiende? Cuando el Espíritu Santo le dice, vas a escribir algo a Pedro, vas a escribir algo para que el hombre se dé cuenta cuánta diferencia hay entre lo que es temporal y lo que es atemporal. En aquel entonces 1000 años eran mucho, cuando lo escribió, eran muchísimo. Ahora 1000 años se va contando porque tenemos la prueba del carbono 14 y todo eso no es tanto. Pero la cuestión era lo figurativo del lenguaje de Dios, para decirle, mire la diferencia que hay. ¿Sí? Eso es lo que significa, la diferencia que hay entre el periodo de tiempo que ustedes piensan y el periodo de tiempo en el que Dios usa. Por eso dice, un día es como 1000 años, hace una referencia. Dice, esta tierra estaba siendo preparada para la habitación del hombre y en el proceso pudieron haber transcurrido millones de años. ¿Qué afecta esto a un Dios que es eterno? Nadie, obviamente. La fecha de la creación queda, pues, como dice alguien que sabe de esto, confinada al más remoto pasado, cuya cronología es una incógnita y la divina revelación deja aquí margen para todas las edades geológicas. Tratar de computar el Génesis es simplemente meterse en un error. ¿Por qué? Porque no se lo dijo a Moisés cuando lo escribió. No le dijo, ven y sentate, vas a escribir estas cosas que yo te doy y es necesario que vos le digas que hace tanto tiempo yo hice el principio de donde ustedes están viviendo. No lo dice. ¿Qué le dijo? Pone así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con eso le fue suficiente al hombre para saber a quién adorar, porque sabía que había un principio
de quién adorábamos. ¿Sí? Entonces le dijo, en el principio, este que está hablando en el monte hizo estas cosas en las cuales ustedes muchísimos años están viviendo, están haciendo macanas también, pero ninguno se preocupó en decirle quién fue el que hizo todo esto al principio. Entonces ahora vas a entender vos y vas a escribir para que todas las generaciones sepan que en un principio Dios, Yahweh, ¿sí? Jehová, Elohim, hizo los cielos y la tierra. Y es hermoso justamente eso, porque eso es lo que causó tanto revuelo en la humanidad, ¿sí? Y fíjese cómo es la maldad, siempre voy a hacer recalcar esto, cómo es la maldad del diablo en el hombre, cómo puede influir la maldad del diablo en el hombre para hacer un desvío tan grande. Y vuelvo a recurrir a los que debemos de dejar algo en las generaciones que vienen. Por favor, luchemos para que la Biblia vuelva a las universidades y a las escuelas. El diablo, a través del hombre, logró sacar la Biblia de las escuelas y de las universidades. Y es menester del Evangelio de volver a ponerlas en esos lugares, ¿sí? Lo reemplazaron simplemente por una teoría de un hombre, de Darwin, y que lo había escrito alguien antes a Darwin también a eso. O sea, le enseñan lo que un hombre se pudo parar en una isla y mirar simplemente, y no lo que Dios hizo que escribiesen para que todos lo conociéramos. Usted lo tiene muy claro, pero las generaciones que vienen también lo tienen que tener claro. Y es necesario que cuando entre en la universidad haya menos humanismo y más de parte del Señor. ¿Sí? Porque si no, todo lo técnico va a ser enseñado, pero no justamente la esencia del Espíritu Santo que necesita el hombre, la mujer, para poder ser de beneficio a la sociedad. Entonces, es un error querer computar el Génesis. Es un error querer sacar cuántos años. Si usted quiere tener una fecha, y desde que se empezó la Biblia hacia atrás, 6.000 años. Más o menos, lo que se puede sacar. No se puede sacar otra cosa. ¿Por qué? Porque todavía Dios no lo reveló, porque no es necesario, porque el lenguaje de la Biblia es para los que tienen fe. Ahí va a tener que explicarle usted qué es la fe, pero sé que usted va a poder hacer. Bien, vamos a comenzar entonces con el lenguaje metafórico. Las personas que recién comienzan, en la página 11, cuando usted vean los videos, van a ver que ahí hay tarea. Pueden hacerla esa tarea y no se preocupen, porque esa tarea, justamente en la página 12, viene la respuesta. Entonces usted va a ver las preguntas, pero al revés va a ver la respuesta, para que pueda ir tomando la temática del estudio. En la página 63 va a cambiar un poquito, pero es información y usted va a trabajar un poquito más libre, ¿sí? Hasta ahora vamos a ir informando, y es lo que yo quiero que entendamos esto. Acuérdense, lo que recién empezaron, página 11, ahí tienen tarea. Bien, los demás creo que ya la habrán hecho. Qué bueno que es esto, que ya la hayan hecho. Bien, vamos entonces. Lenguaje metafórico de la Biblia. Y presta atención un poquito acá. Dice, la Biblia no tiene por objeto presentar enseñanza científica, sino la que atañen a la fe. Y por lo tanto emplea un lenguaje metafórico a nivel de la gente común, para que todos pudiesen comprenderla. Así usa, por ejemplo, términos tales como la salida del sol o la puesta del sol. La ciencia también expresa así corrientemente algunas cosas. La puesta del sol, la salida del sol, pero no significa una hora definida, sino un tiempo y una situación definida. Dice, solo la fe del creyente verdadero puede penetrar los misterios encerrados en los primeros capítulos del Génesis. Hebreos 11.3, Juan 1.3. Si se trata de explicar con lenguaje científico, nadie lo entendería. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por favor. Para empezar con este lenguaje tan lindo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3.
Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe, vuelvo a decirle, por eso todo el lenguaje de la Biblia es para los de fe. El que no tiene fe no lo va a poder entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, tiene que obrar la fe para poder entender la Biblia. Si no, no va a poder entender la Biblia. La va a poder leer, sí, 30 millones de veces, pero no la va a comprender. Usted la está comprendiendo porque está creciendo en la fe, ¿sí? Mire lo que dice entonces San Juan capítulo 1, versículo 3. Quiero hacer hincapié en la palabra de Dios, por favor, que vamos a entender muchas cosas con esa definición. San Juan capítulo 1, versículo 3. Dice así, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el transcurso de la palabra de Dios que estamos leyendo, quiero que se dé cuenta cuántos años pasaron, desde Génesis hasta el Evangelio de San Juan y también Hebreos. Y fíjese que la cantidad de años no tiene nada que ver con lo que Dios define en su palabra sobre la fe. Entonces, Dios se ocupó de que los hombres de fe entendiesen su palabra. No importa la cantidad de años que va a pasar o la cantidad de años que pasaron. Cuando Dios define algo, Él sabe para quién va dirigido. Entonces, la palabra de Dios está dirigida para su pueblo. Y usted me va a decir, pero yo no soy judío. No, tiene una noción diferente entonces usted. Está dirigida para su pueblo, porque su pueblo son los que tienen fe. La promesa, ¿se acuerda? Fue hecha ¿a quién? A Abraham. ¿Cuánto? 430 años antes que venga la ley. Entonces, sí o sí, dice que su fe fue contada por justicia. Entonces, no importa la cantidad de años que pasó, Dios habla algo definido y esa definición la sigue por más que pasen millones de años. Entonces, la Biblia es para los que tienen fe. ¿Usted quiere saber lo que tiene fe? Sí, Hebreos 11, ¿no? Que es la fe. Pero cuando nosotros por el Espíritu Santo podemos empezar a tener fe, empezamos a entender cómo es que Dios hizo las cosas y para qué hizo las cosas. Entonces, Dios es, a ver, sin fe es como que la Biblia, para que usted me entienda, es como que la palabra de Dios es un caramelo. Y vio que el caramelo tiene una envoltura. Usted es imposible, al menos que quiera que le dure más el caramelo, comerlo con el nylon, ¿no? Si usted come un caramelo con el nylon, le va a durar mucho, hasta que se derrita el nylon. Pero si usted quiere comer el caramelo, va a saber que va a tener que sacarle el nylon. Cuando usted empieza a tener fe, saca ese nylon. Cuando usted empieza a crecer, Dios empieza, el Espíritu Santo empieza a acrecentar su fe, empieza a sacar ese nylon para poder degustar lo que realmente la palabra de Dios dice por los siglos. Por eso dice, el mundo pasará, mas mi palabra no pasará. Hay una intención de fe dicha por el Señor para todas las edades. Esto no es que es viejo, que es antiguo o es nuevo, es para todas las edades. En el principio a Abraham le tomó la fe y también Hebreos habla de lo que es la fe. El Espíritu Santo, al igual que Jesús, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, tiene una intención clara para definir que todos los tiempos haya personas de fe. Por eso cuando la palabra dice, hallará fe el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Amén, claro que va a hallar fe, porque no depende de nosotros la fe, sino dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay alguien que se ocupó para que siempre el hombre que quiere entender sus principios y sus orígenes, primero tenga fe. Así se debe leer la Biblia, hermanos queridos. Teniendo fe. Sin fe es imposible. Por eso es que no va a poder leer la Biblia y usted la va entendiendo y cada día entiende más porque usted va acrecentando la fe, teniendo una relación para con su Señor.
Lo que es difícil es explicarle a otro que no tiene fe. Y se va a enojar, y va a renegar, y va a volver. Pero primero usted trate de que tenga fe y va a ver cómo va a aprender mucho más rápido. Es imposible interpretar el uso de los términos tarde y mañana. Reduce la palabra día a las mitades de un día solar. Dice, pero esto en otra expresión metafórica del fenómeno natural llamado día, y puede entenderse que el periodo denominado día en la creación fue marcado por cierto principio y cierto fin. ¿Sí? El día no significa un periodo de tiempo como el que tenemos nosotros, sino un día, se hizo en un día, significa que empezó y terminó en un periodo de tiempo. ¿Sí? Vamos, si usted empieza a leer, se va a dar cuenta cuántas cosas pasamos por alto. Ahora espéreme un cachito, se va a dar cuenta cuántas cosas pasamos por alto. ¿Sí? Que para nosotros hay una interpretación que por ahí a veces es muy ligera y no nos damos cuenta de que esa ligereza no nos deja detener para leer correctamente la Biblia. El misterio comprendido entre los versículos 1 y 2, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Mire, yo quiero que vayamos para que usted pueda entender que muchas veces no leemos bien la Biblia. Génesis, por favor. Ya le voy a decir. Génesis capítulo 2, versículo 8, por favor. Es un adelanto, pero para que usted vaya entendiendo de qué estoy hablando. Génesis capítulo 2, versículo 8. Lo encontró. Y mire ahora qué distinto va a sonar esta palabra. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto. ¿Dónde plantó el huerto? En Edén. No dice que el Edén era el huerto. Dice que plantó un huerto en Edén. Y fíjese que da la localización justo de dónde puso el huerto en Edén. No dice en el Edén. ¿Dónde dice? Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Él plantó un huerto, dice, en Edén al oriente. Quiere decir que Edén era un lugar y en el oriente de Edén puso un huerto. Y ahí puso al hombre. Se le terminó, ¿no? Ahora sonamos con el paraíso. ¿Dónde vamos a parar ahora? ¿Se da cuenta que leer correctamente nos hace a nosotros crecer en la fe y dar la pregunta justa al Señor? Esperen un cachito y ya le resuelvo esto. Acuérdese, entonces, el misterio comprendido entre los versículos 1 y 2. Dice, pregunta, ¿cómo interpretar la declaración de que la tierra estaba desordenada y vacía? Ya mucho tenemos, obviamente, una primera explicación del por qué esto, ¿no? Pero vamos a ver esto, dos nociones, dice. La noción de la evolución teísta, noción progresiva, dice la creación de la materia, un estado nebuloso original, la introducción de la fuerza o noción, el origen de la luz, establecimiento de la expansión, la separación de la tierra seca de las aguas, el principio de la vida. ¿Sí? La noción de la catástrofe, una creación original y completa, una ruina causada por un juicio divino, un periodo de reconstrucción. ¿Sí? Mire lo que esto, por dónde vamos a ir a parar, y ahora le va a sorprender. Quiero leerle de nuevo el punto número 2. La noción de la catástrofe, una creación original y completa, versículo 1, una ruina causada por un juicio divino, versículo 2, un periodo de reconstrucción, capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver que no suena tan loco lo de un juicio, lo de un juicio divino. Y espéreme. Alguna razón a favor de la primera noción. Dios creó el universo material en un pasado remoto y sin fecha. El versículo 2 fija la atención sobre el planeta Tierra, la futura morada del hombre, y relata cómo el poder creativo del Espíritu de Dios iba desarrollando lentamente el plan.
¿eh? Que es lo que dice que Dios hizo al principio los cielos y la tierra y lo dejó un tiempo ahí. Después Dios dijo, ahora es el tiempo, agarró lo que creó y lo empezó a mejorar para que sea la morada del hombre. ¿Sí? Uno. Bien. Se movía, dice. Otras versiones, y esto es lo que me interesa, se traducen cobijaba, literalmente calentaba. ¿Sabe dónde dice eso? Versión moderna 1929. Si alguien quiere anotar, anote. Biblia, versión moderna 1929. Búsquela y lea y se va a dar cuenta que ahí dice el Espíritu de Dios cobijaba, ¿sí? Que eso en el hebreo es literalmente calentaba. Veo que en el nuestro dice se movía. En esta versión dice cobijaba, calentaba. Eso va a explicar un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué calentaba? Ahora faltaba el que haya claridad para que el sol pase. Bien. Anotón, versión moderna 1929. La luz existía porque ya había sido creado el sol, dice, pero la luz de este era difusa por el vapor. La aparición de los vegetales y la consiguiente generación de oxígeno ayudó a la clarificación de la atmósfera. Y vamos a leer algo también ahí en Génesis que nos va a sorprender. Así un día el sol apareció, se hizo visible para luego brillar en un cielo sin nubes. De esta manera el escenario quedó adecuadamente preparado para la creación de las demás formas perfectas de la vida. Usted dice, pero ¿será cierto eso? ¿Será verdad así? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 14, por favor. Encontró Génesis capítulo 1, versículo 14, en adelante. Mira lo que dice. Estamos leyendo despacito y se va a dar cuenta de cuánto nos faltó todavía leer. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase de noche. Hizo también las estrellas. Y el 17, lo interesante, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Vuelvo a decirle, si las puso Dios, ¿dónde las hizo primeramente? Hablamos de tiempo, hablamos de cantidad de tiempos, ¿sí? Y hablamos de que Dios en esos tiempos fue haciendo lo que nosotros conocemos. Pero si leemos bien, dice que hizo Dios las dos grandes lumbreras, pero el 17 dice, y las puso. Cuando usted mira, obviamente, y empieza a ver los verbos, no puede, obviamente, hacerla en ese lugar y ponerlas. Si no significa que las hizo en un lugar y las puso. Entonces, hay cantidades de años en esto. Por eso Dios no le interesó que nosotros seamos cuánta cantidad de años y dónde los hizo. Al igual que el Edén, ¿se acuerda? Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros sabemos por fe que las hizo Dios. Pero no buscándole un razonamiento en qué tiempo la hizo o cómo la hizo el Señor. Es imposible, ¿sí? Por eso le decía a Job, ¿dónde estabas tú donde puse el firmamento de la tierra? ¿Acaso dónde estabas vos cuando yo hice esto y cuando estaba el otro? Es imposible que un hombre tenga tantos años como para compararse cuando Dios los hizo. Por eso es que si Él no quiere decirnos, nunca lo vamos a saber. Sí vamos a poder estudiar cómo las hizo, cómo fueron desarrolladas, pero no vamos a poder saber cuándo las hizo, ¿sí? Porque les corresponde a Dios nada más. Así un día, dice, el sol apareció, se hizo visible, pero luego de brillar en el cielo sin nube. De esta manera el escenario quedó adecuadamente preparado para la creación de las demás formas perfectas de la vida. Algunas razones a favor de la segunda noción, dice, la palabra hebrea tejú, porque toda HJ, tejú o bejú, desordenada y vacía, a veces describen una ruina ocasionada por un juicio. ¿Sí?
¿Podemos ver en la Biblia si dice que hubo un juicio y queda desordenada y vacía? Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 23. Jeremías 4, 23. Que habla de Judá estaba amenazada de una invasión. ¿Lo encontró? Jeremías capítulo 4, versículo 23. Estamos hablando de el lenguaje figurativo que hace la Biblia, ¿sí? Acuérdese. El lenguaje metafórico. Encontró Jeremías capítulo 4, versículo 23. Y mire lo que dice. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Está anunciando un juicio. Es el mismo vocabulario que utiliza Dios cuando le interpreta a este hombre, a su creación, de que escriba cómo fue hecha y de las cosas que pasaron. ¿Sí? Cuando habla Dios de un juicio, acá le habla al profeta y le hace ver cómo sería el juicio de Dios. Entonces, ¿es posible que esté desordenada y vacía por un juicio de Dios? Sí, puede ser, porque ahí está el lenguaje justamente figurativo de un juicio de Dios. Isaías 34:11, mire. Isaías 34:11. Habla de los juicios, cómo utiliza justamente el lenguaje figurativo para hablar de los juicios, para saber qué pasó en capítulo 1, versículo 2 de Génesis, que estaba desordenada y vacía. Dice Isaías 34:11, se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo, morarán en ella, se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Lenguaje figurativo para un juicio. Entonces, capítulo 1, versículo 2, ¿puede ser que haya estado así por un juicio? Sí que puede ser así. Ahora, ¿ese juicio fue antes que esté el hombre? Claro, fue un juicio antes que esté el hombre. Ahora, entonces, ¿quién se portó mal? ¿Quién se portó mal? Nosotros todavía no, no estábamos la culpa, no estábamos. Pero sí hubo un juicio. Por el lenguaje, quiere decir que pudo haber un juicio. Y vamos a ver también que hay alguien que nombra, después de tantos miles de años, también nombra un juicio y lo hace de esa manera. Pero espérenme un cachito, porque quiero que entendamos algo antes. La frase estaba desordenada y vacía puede ser traducida, llegó a estar desordenada y vacía. Nótese la condición de la tierra en Génesis capítulo 1, versículo 2, y luego véase segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Va a ser tan sencillo explicarle a usted a la persona que venga con estos argumentos que usted va a ganar muchas almas de aquellos que creen que son entendidos y sabios y en realidad sin fe no pueden entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Lo encontró. Segunda de Pedro, por ahí yo me confundo, por eso lo repito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto en ustedes vuestra limpia manera de pensar. O sea, Pedro le estaba diciendo, es la segunda vez que le escribo y quiero que pongan ustedes el pensamiento limpio sobre lo que tienen que entender. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias
y diciendo, ¿dónde está la promesa de advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por la cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. ¿Qué es lo que nombra acá este apóstol por el Espíritu Santo? Otro juicio. ¿Se acuerda usted del juicio? Pero fíjese que dice que el juicio fue cuando todo fue inundado, ¿sí? Hubo un juicio, hubo un parate en la creación, hubo una manera de manifestar de que no hubo más nada, sino lo que Dios quiso que permaneciese. ¿Y quién era? Noé, ¿sí? Los demás no, murieron todos. ¿Por qué? Porque hubo un juicio. Ahora, si el hombre no estaba en el juicio que se hizo, capítulo 1, versículo 2, no tendría que haber quedado nada, porque la morada era para los hombres. Por eso quedó desordenada y vacía. Pero espérenme un cachito más, porque dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y ahora vamos a ver qué es que reserva la palabra, cómo, dónde dice que la palabra todavía sostiene a la humanidad. Ahora, estos hombres en los cuales decía que 2 veces les advirtió que simplemente venían con su sabiduría humana queriendo decir que las cosas no fueron hechas como Dios, estos decían, si los que anunciaron ustedes, los apóstoles que anunciaron ustedes que venía Cristo pronto, se murieron y no vino Cristo, y todas las cosas siguen igual. O sea, crecemos, nacemos, morimos, viene otra generación, pero nada de Dios. Entonces, ¿por qué debemos creer de que Dios hizo los cielos y la tierra si hasta ahora, hasta hace muy pocos años, un loco llamado Pablo, que antes era Saulo de Tarso, dijo que nos apuremos porque pronta está su venida? Yo soy nieto del que él le dijo, porque mi abuelo me decía que lo vio, pero no pasó nada. No vino. Entonces, ¿por qué debemos de creerle? Eso es lo que decían esos hombres. Y ese es el razonamiento, obviamente, de las personas que dicen que todo sigue igual. ¿Sabe lo que me hizo acordar cuando empecé a leer y decía, ¿para qué creer en Jesús o para qué creer en Dios como ahora, no? ¿Para qué decir de que Dios existe y que vamos a ser más santos si las cosas siguen todas iguales? Y aunque la palabra de Dios dice, no digas que las cosas pasadas fueron mejor, pero me puedo acordar de ciertas cosas. Lo que vivimos en una transición de edades, nos damos cuenta de algunas cosas que el hombre mismo tuvo la culpa. Dios mandó al hombre a cuidar a este mundo. El problema no es de Dios, es del hombre que no cuidó este mundo. Este mundo, esta creación, fue hecha para que el hombre pudiese cuidarla. ¿Se acuerda lo que le dijo a Adán? Subyugad todas las cosas y enseñoread. Al hombre le dio el cuidado de esta tierra. El que no lo cuidó fue el hombre. ¿Y sabe lo que me hace acordar? Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero yo les voy a contar algunas cosas de los viejitos. ¿Sabe que yo vivía en Rosario cuando era chiquitito, hace poquitos años, y mi cuadra parecía que tenía 200 metros de larga que era? Pero había una particularidad. Los domingos, cada familia tenía la costumbre de hacer una comida diferente, ¿sí? El que era más gaucho y podía hacía asado, el que era más tano hacía pasta, y así hacían otros. Pero había una costumbre, me acuerdo, en mi casa estaba la comida que se hacía los domingos y 3 o 4 platos con otras comidas, que no eran de nosotros, eran de los vecinos. El vecino que tenía más allegada a tu casa, cuando hacía ravioles, ponerle los domingos, se acordaba de vos y te mandaba un platito de raviol. El que hacía alguna otra pasta se acordaba y te mandaba también. Y vos que hacía asado, que era más argentino, le pasabas 1 o 2 pedacitos de asado al vecino que tenía más relación con él. Entonces en tu casa había tu comida más la comida de 2 o 3 vecinos. 4 o 5 si era muy bonito, ¿no? Entre todo eso. Y ahora no está eso. ¿Esa culpa es de Dios? ¿La culpa la tiene Dios que eso se haya perdido?
Yo me acuerdo que cuando alguno de esos vecinos hacía asado, el día anterior, si te cruzaban en la carnicería o en el almacén, te decía, mañana voy a hacer asado, o decirle a tu papá que mañana vamos a hacer asado. Entonces yo iba y le decía, pa, en la esquina los de Raúl van a hacer asado mañana, pero no era para jactarse, sino porque él hacía bastante fuego y si vos tenías carne te daba permiso para ir a asarla en la casa de él y después traerla a tu casa. No me mire como un marciano, los jóvenes. Esto no estoy hablando de otro planeta, estoy hablando de acá, de la Argentina. Yo vivía en Rosario, Rubén Darío 1945. Rubén Darío y Avenida Alberdi, que ahora lo ven céntrico, hermoso, precioso, pero no está más esa costumbre. Entonces, esas cosas, la culpa la tiene Dios. Podemos decir de que Dios dijo, no, basta, ¿cómo van a estar compartiendo la comida? Ah, eso es insano, eso no es bueno, vaya a saber todas las afecciones y los bichos que se pueden pasar y después van a andar ahí teniéndose que vacunar. Me lo imagino a Dios diciendo eso, ¿no? Entonces, la culpa de que los tiempos sean así es del hombre, no es de Dios. Dios hizo todo perfecto para el hombre. El problema es el hombre. Y mientras el hombre no reconozca estas cosas, entonces no va evolucionando, como ellos dicen. Va yendo para atrás todavía, ¿sí? En vez de adelantar en la evolución, va involucionando, se va metiendo más a las cavernas. Si fuera por eso, por Darwin, tendríamos que estar dándonos palazos uno al otro, como los hermanos Macana. Usted no conoce los hermanos Macana porque son chicos, también no veían, ¿no? Nosotros vimos unos dibujitos, había unos hermanos Macana que se pegaban entre ellos. Yo sé que, no sé si Clarita o Juan lo habrán visto. Entonces, el problema no es de Dios, el problema es de los hombres, el problema es de nosotros, el problema de nuestra impiedad, el problema de nuestra falta de fe, ¿sí? Antes cuando se iban y tenían que hacer algo, los hijos quedaban con el vecino y no había ningún problema. Eran con el vecino, y el vecino no te decía si le gustaba o no le gustaba la comida, te la aceptaban. Yo me acuerdo, y escuchen los nombres, gloria sea al Señor, enfrente de mi casa vivía doña Catreja, los nombres que eran, por favor, ¿sí? Doña Catreja vivía con don Seferino, que agarraba los hinojos salvajes para no fumar y los masticaba el hombre. Y hacía pizza de polenta. ¿Te imaginas cómo corría yo cuando convidaban pizza de polenta? ¿No? Huía, ni loco iba a comer esa pizza de polenta. Pero mi papá la dejaba ahí. Y ojo con decir algo, ¿eh? No, es doña Catreja. No, no, que venga acá, que lo tenga ahí. ¿Entendés? Si nadie quería comer, después terminaban el pichicho. Pero bueno, pero había un respeto, había un respeto. Todo lo que hacían las personas era respetable, era bueno. Era una manera de socializar, era una manera de querer acercarse al otro, era una manera de decir yo soy tu vecino, yo soy parte de toda esta familia, aunque no sea de tu familia, pertenezco a la familia de la vecindad. Y dígame, ¿eso tiene la culpa Dios de que ya no suceda? En Rosario, no sé si en otros lugares por ahí, tenía la costumbre a la tarde, abajo del paraíso, había unos paraísos enanos, todo el mundo salía a tomar mate afuera a la tarde, ¿sí? Entonces regábamos la vereda, estábamos ahí, y salían a tomar mate afuera. Y eran las grandes conversaciones, porque empezaban de vereda a vereda y ya después el chumerío era más grande y ya se acercaban y se arrimaba a la silla. Y después el otro vecino, y en una casa por ahí había 10 tomando mate. Y los chicos jugábamos ahí descalzo. Y éramos fuertes como roble. ¿Y eso tiene la culpa a Dios de que ya no esté más? Eso es una pequeña muestra, insignificante, ante el poderío del mundo y ante las ambiciones que generación en generación traen los hombres por dejar un legado, por dejar algo, pero simplemente con la marca del hombre, no con la marca de Dios. ¿Y tiene la culpa Dios de que estos tiempos sean así? No, la tenemos nosotros, hermanos queridos. Y yo decía, mirá vos lo que es esto. Qué mal, ¿no? Qué mal. Y dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3.
Lo encontró. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ¿quién sostiene todavía y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y qué decía segunda de Pedro? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Dios la sustenta en Jesucristo todavía esta tierra. Algún día va a decir, basta, se terminó. Se va a levantar el Señor de su trono y va a decir, hijo querido, vení acá. Por cuántas causas tú bogaste. Ahora es tiempo que me des a mí ahora lo que tiene que darme y vas a estar sujeto y voy a juzgar todas las cosas en la dispensación de los tiempos. Se terminó la gracia, se terminó el tiempo, es tu venida. Anda a buscar a tu iglesia, porque el que quede va a sufrir tribulación, va a sufrir angustia y aún la muerte únicamente va a llegar a ser salvo con las palmas, los demás no, y va a venir el juicio mío del trono blanco, mientras mis hijos por vos van a estar en el juicio de los galardones y irán a las bodas del Cordero. Los demás los despertaré aún de los mares y los mares darán sus muertos para que todos sean juzgados por el mismo Señor. Alabado sea el Señor. Y gloria sea por aquellos que no lleguen al juicio del trono blanco, sino al de galardones. Aunque me salve quemando, dice la palabra de Dios, pero que pueda salvarme, hermanos queridos, y que todos podamos ser salvos. Imagínate cuando Dios diga, basta de sustentar todo por la palabra. Se terminó. Por eso es que es importante conocer por qué nuestra fe está fundada sobre lo que Dios dejó dicho y que es verdad. Dice, Pedro menciona en este pasaje una interrupción de la función de la ley natural, y esto podría haber sucedido en ese tiempo. Se dice que hay evidencias geológicas que prueban que hubo sufrimiento y muerte antes de la creación del hombre. La geología da la razón a la Biblia. Entonces, en el lenguaje metafórico de la Biblia, el juicio que se parece a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y también da razón aún el Espíritu Santo por los apóstoles que la creación se detuvo en algún momento por un juicio, cuando se inundó todo. Entonces así explicamos qué pasó en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo un juicio de parte de Dios. ¿Hacia el hombre? No, porque todavía no estaba. ¿Hacia quién? Si usted quiere, Satanás, ¿sí? O vaya a saber quién. Yo creo que Satanás, por lo que está escrito en Ezequiel y en un montón de lugares, ¿no? Pero hubo un juicio, porque el lenguaje metafórico de la Biblia lo dice en varias ocasiones, y aún lo reconocen los apóstoles cuando, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron justamente estas cartas maravillosas. Podemos entender entonces, Génesis capítulo 1, versículo 2, no es que Dios haya hecho algo imperfecto, sino que hubo un juicio, y ese juicio trajo esa consecuencia. ¿Estaba el hombre? No estaba el hombre todavía. Vamos a ver entonces un poquito de la creación del hombre, a ver si entendemos esto que es tan lindo, ¿sí? De por qué lo hizo así el Señor. Dice, hagamos, ¿se acuerda usted? Hagamos, los versículos 26 y 27 del capítulo 1, ¿sí? Dice, contiene un relato general de la creación del hombre, una revelación especial de dicho acto por el Creador. ¿A quién habla cuando dice hagamos? Todos conocemos a quién habla cuando dice hagamos, ¿no? No hay manera de decir, ¿cómo no vamos a decir? A los ángeles, no le va a decir a los ángeles hagamos. Los ángeles no hacen, obedecen. Dice, algunos dicen que a los ángeles y a los seres celestiales. Otros dicen que Dios se hablaba a sí mismo, empleando el estilo real de los príncipes de la tierra, ¿sí? Los príncipes de la tierra, los reyes, dice, nosotros ganamos las guerras, nunca fueron, ¿sí? Fueron los soldados, pero ellos dicen, se atribuyen, pero Dios no es así. Jamás Dios haría esas cosas, menos en el principio cuando no había nada. Dice, la mejor respuesta que indica la pluralidad de las personas en la divinidad. Primer bosquejo de la doctrina de la Trinidad, que luego fue revelado más claramente. Notemos que dice a nuestra imagen,
¿Qué es lo que se entiende por la imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Muchos divagan en decir, bueno, somos como Dios, Dios será así de lindo como yo, ¿no? Algunos dirán, otros no. Pero la cuestión es que Dios habla de algo que sí es esencial y está en nosotros y está en Dios. Entonces podemos darnos cuenta de qué habla cuando dice a nuestra imagen y semejanza. Y habla, dice, en las disposiciones morales del alma. ¿Sí? Dios hizo al hombre igual en las disposiciones morales del alma. Por eso dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? En cuáles cualidades de la mente y del corazón que lo capacitan para conocer a Dios y mantener relaciones con Él. Dios dice, hagámoslo moralmente igual a nosotros, para que Él nos pueda conocer. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque los animales no pueden conocer a Dios. ¿Le obedecen a Dios? Sí, amén, le obedecen a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que los animales le obedecen a Dios? Muchas cosas. Los que son del campo se van a dar cuenta enseguida que cuando va a llover, las vacas y los caballos saben para dónde poner su anca. ¿Sí? ¿Sabía usted? Usted va al campo y empieza a ver que se reúnen en una esquina del campo las vacas y ponen el anca para el norte, es que se está por venir una gran tormenta. Ellos creen que van a dormir afuera, entonces la manera de cubrirse de ellos es poner justamente el anca, la parte de atrás, para el lado en que viene la tormenta. Mire cómo saben ellos, ¿no? El gallo, ¿se acuerda el gallo? Si no hubiese cantado el gallo, Pedro capaz ha dicho, no, no lo negué si el gallo no cantó, pero el gallo cantó. Dice, disposiciones morales del alma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos todos a quién debemos de darle honra y honra. ¿Sí? Nosotros sabemos a quién debemos glorificar. Aún los que dicen que Dios no existe, ellos saben a quién tienen que glorificar. No lo hacen. Y Dios permite en esa voluntad de no hacerlo, pero saben a quién hacerlo, ¿sí? No hay nada más lindo que preguntarle a un ateo si festeja su cumpleaños. Es la mejor respuesta que tiene para un ateo. Usted le dice, ¿usted es ateo? Sí. ¿Cuántos años tiene? Y yo tengo 16 años. ¿Lo contó desde que nació o cómo se dio cuenta? Y no, porque estamos en el año 2000. ¿Y cómo sabe que estamos en el 2021? Y ahí lo va a mirar. Y el mundo está en el 2021. ¿No sabe usted que eso es antes y después de Cristo? Entonces ya no es tan ateo, ¿sí? El ateo que festeja su cumpleaños no es tan ateo, es simplemente una persona que no quiere darle el brazo a torcer en saber de que Dios es el dueño de la tierra. Dice así, la naturaleza moral, racional y espiritual del hombre están incluidas en el término imagen de Dios. Nosotros podemos razonar y esa es la diferencia que hay en los animales. No nos movemos por instinto, sino que razonamos. Tenemos sentimiento, seleccionamos. Aunque el mundo parecería que no razona ahora, ¿sí? Porque hay una moda que se saca en Europa y termina en la Argentina. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que todas las personas sacan una marca ya, ¿no? Que tiene una sanguijuela, que algunos llaman pipa, y termina acá, todo con esa misma pipa. ¿No hay otra forma de hacerla acá? ¿No hay un amor propio, aunque sea, que no sea así? Entonces, pero igual, somos seres racionales, pensamos, seleccionamos. Esa es la diferencia que hay. El hombre fue hecho a semejanza a Dios en que podía pensar, tenía sentido moral, una conciencia, la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y la facultad de escoger, lo cual lo habilitaba para desarrollar su carácter. Esa es la imagen y semejanza del hombre hacia Dios. Puede desarrollar su carácter. Aunque el medio donde vivimos muchas veces hace que nuestro carácter también cambie, pero eso es a través de nuestra personalidad o los que nos metan a nosotros. Pero Dios nos hizo con la imagen de Él y su semejanza para que nosotros pudiésemos ser diferentemente iguales, ¿sí? Dios dio al hombre un espíritu para que lo conociera a Él, una voluntad para que lo adore y un cuerpo para que le sirva.
Estamos hechos para darle gloria a Dios. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está hecho para glorificar al Creador. Es por eso que hay muchas de las personas que no entienden qué es lo que quieren estudiar cuando estudian la muerte. Todos en un momento dado de la vida se despierta algo en el hombre que empieza a pensar qué va a ser de él cuando muera, ¿sí? O qué va a ser de su familia cuando él no esté, o qué va a ser de la vida, o qué va a ser de él después de que muera. ¿Sabía usted? De hecho, ¿se acuerdan? Las pirámides, ¿para qué están hechas? Sí sabe usted, ¿no? Las pirámides grandes están hechas para rendirle honor a la persona que ponían ahí después de muerta, para ver cuán grande era y para que en la otra vida, según Horus, ¿no?, pudiera saberse de que era un grande y podía seguir sirviendo como un grande. Una vez que se muere, dice, hay una sola muerte, una sola resurrección, para vida eterna o para muerte eterna, no hay otra. No se haga una pirámide porque no le va a pasar nada. Crea en Cristo y le va a pasar algo. Pero escúcheme, el hombre siempre quiso, de hecho, aún en el Perú, ustedes sabían cómo los enterraban, ¿no? Los enterraban en vasijas de barro y alrededor le ponían otra vasija de barro con comida. Y si no creyesen esas personas que pasa algo después de la muerte, ¿para qué le ponían comida, ¿sí?, a las personas que enterraban? Entonces, el hombre siempre tuvo una incógnita de qué pasaría después de su muerte. Y eso es lo que nos hace a nosotros distintos a los animales, ¿sí? ¿Se acuerda usted lo que dice Eclesiastés sobre los animales? ¿Qué sabe, dice usted, si el alma del animal vuelve a su creador? Nadie lo sabe, pero nosotros sabemos que sí, que nuestra vida sigue después de la muerte. Hay infinidades de cosas, mire, ahora hay un estudio nuevo que se llama, la primera conferencia creo que va a ser de eso, de Adiceda, se llama tanatología. ¿Sabe lo que es la tanatología? Es qué es lo que va a pasar con su muerte y cómo su familia va a tomar su muerte. Lo que antes se llamaba medicina paliativa, para que usted pueda morir feliz, o sea, una eutanasia encubierta, ahora le ponen tanatología. Es un estudio de lo que va a pasar con su vida después de su muerte y cómo va a afectar a su familia. De hecho, quiero anunciarle de que le cobran, y mucho, para enseñarle eso, ¿sí? Y aún los que enseñan capellanía enseñan tanatología. Se llama tanatología espiritual. Pero déjeme decirle algo, no pague. Simplemente crea en Dios de que usted pasó de muerte a vida y que usted duerme, no se muere. Y con eso es suficiente. Cuando venga el Señor lo va a resucitar a usted también, ¿sí? Entonces no pague de más simplemente para saber cosas que no tienen nada que ver con esto, sino crea por fe y eso le va a traer vida eterna. No se me olvide, no vaya a estar pagando para estudiar tanatología, por favor, ¿sí? Dice, el día del Señor, tenemos los mejores elementos del sábado judaico, amalgamados en la gloria y en la revelación del Nuevo Testamento, en la que descubre el consumado es. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué el Señor Jesucristo dijo consumado es? Porque estaba anunciando justamente la restauración, la tercera restauración del mundo. Y justamente lo hizo un viernes. ¿Y sabe por qué? Para enseñarle a las personas que él un viernes también descansó de toda su obra, pero el sábado no resucitó, para enseñarle que había algo mejor que el descanso de la creación. Y era el descanso en la vida eterna, por eso resucitó un día domingo. Y el día viernes, él dijo lo mismo que dijo su padre, cuando creó los cielos y la tierra y terminó al séptimo día. ¿Qué dijo? Al sexto día, ya terminé. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Sí? Otra vez de nuevo, la naturaleza tuvo un parate cuando Jesús murió, cuando Jesús terminó su obra, tuvo un parate, simplemente que este parate no era para destruir la tierra, sino era para edificar al hombre en la resurrección de Cristo. Qué lindo que es nuestro Señor, ¿no? Porque nos anunció un juicio, pero un juicio que era a nuestro favor, un juicio que nos benefició siempre, un juicio que no se termina, porque ese juicio es ganado por fe. Un juicio en el cual nos restaura a nosotros, ya no es para destrucción,
sino es para restauración. Por eso él dijo, consumado es, terminé la obra, pero no voy a resucitar un sábado, porque ese era el descanso de mi Padre, para que entendiesen de que hubo una obra magnífica al principio, pero esta obra es más magnífica, por eso voy a resucitar un domingo, para que sepan que la obra mía es mucho mejor, porque no es para destrucción, sino para reconstrucción de la vida eterna. Consumado es. Justamente un viernes tuvo que decirlo, pero el sábado no resucitó. Vamos a ver Adán y Eva, una sola familia, un solo hogar. La palabra Adán se empleó como en el nombre propio. Dice, la palabra Adán no se empleó como el nombre propio, Caín, Abel, Noé, por ejemplo, sino que se usó para expresar la criatura que Dios propuso crear, como un varón y una hembra. ¿Sí? El significado original de la palabra es tierra roja, tierra vegetal, hombre. Eso significa Adán. Dice, Dios dio a Adán dominio sobre este mundo. Trajo ante él toda ave y todo animal para que le pusiese nombre. Pero antes de esto le había dotado de un idioma y de conocimiento muy extenso para poder comprender las características particulares y aplicar los nombres apropiados. ¿Qué significa esto? Que no venimos de las cavernas, hermanos queridos. Bien ahí. Dice, Dios también otorgó a Adán una naturaleza social, por lo cual hizo necesitar una ayuda idónea, sino porque él miró que no era totalmente feliz. Dice, obsérvese que se describe a Dios como notando lo incompleto del hombre y la falta de una felicidad perfecta sin la mujer. Entonces, cuando nosotros creemos por fe, podemos saber de que nunca pudimos venir de las cavernas, nunca nos despertamos nosotros como alguien que fue entendiendo más porque vivía. Desde un principio Dios lo dotó de un idioma y de un entendimiento sobrenatural al hombre, por eso pudo mirar cada una de las bestias y ponerle el nombre. Ahora Dios se dio cuenta de que le faltaba algo al hombre, que su felicidad no era completa. Por eso es que Dios hizo a la mujer. Ahora, ¿por qué la mujer es más perfecta que el hombre? ¿Alguna vez se preguntó usted? Ahí se me levantan los hombres, ¿no? ¿Por qué la mujer es más perfecta que el hombre? ¿Saben por qué la mujer es más perfecta que el hombre? Porque el hombre fue creado del polvo de la tierra y la mujer fue creado justamente de lo que ya se hizo del hombre. Entonces hubo una sobreperfección ahí, no solamente en su cuerpo, en su intelecto. El hombre ya había sido formado y el hombre ya estaba predestinado a la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y el razonamiento. Y de ahí es que salió la mujer. Por eso que es más perfecta. La mujer no fue hecha del polvo de la tierra, fue hecha del varón. Y el varón ya estaba hecho, por eso es que es mucho más perfecta. Y es complemento de la perfección del varón. Póngase contenta la mujer, ¿no? Qué favor que tiene de Dios desde el principio. Es más perfecta que nosotros. Va alguna, no tanto crédito. Gloria a Dios. Así podemos entender nosotros la obra completa, cómo va completando el Señor. Entonces, ¿qué es la mujer para el Señor? Es la felicidad completa del hombre. No es que Dios desprecia a uno o al otro, ¿sí? Sino que Dios sabe, yo hice al hombre, hice a la criatura para que me adore, para que con su razonamiento entienda de que yo soy su Señor. Pero sé que Él tiene un apéndice en el cual es su felicidad completa, y es la varona, es la que yo hice de Él mismo. Entonces, ¿cómo no va a amar Dios al hombre y a la mujer? Es imposible. ¿Cómo no lo va a tener a la par? Por eso toda la expresión que tiene la Biblia con respecto al hombre y a la mujer es de un amor incondicional. ¿Por qué se cree que le puso la novia de su hijo a la iglesia? Porque hace ver la característica perfecta de la mujer. ¿Sí? Mi hijo va a ser totalmente feliz cuando tenga su iglesia por la cual él pagó el precio de sangre. ¿Sí?
Somos su iglesia perfecta porque somos la felicidad completa de quien murió y resucitó por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Mire el trato amoroso que siempre tiene Dios para con nosotros. Eva, que fue creada en el sexto día, inmediatamente después de que Adán hubo acabado de ponerle nombre a los animales. A continuación, llamó a la mujer Eva, que significa vida. La narración del método de la creación de la mujer destaca el hecho de que el hombre y su mujer tenían idéntica naturaleza. Eva fue formada después de Adán y sacada de él mismo. Por lo tanto, ella vino a ser la gloria y la corona del hombre y también de toda la creación visible. Su más exquisita susceptibilidad y su más delicada complexión orgánica van implicada en el hecho de haber sido ella formada no del polvo, como lo fue Adán, sino de la carne que ya existía. Esta unión de la carne entre ambos es el fundamento de la unión indisoluble del matrimonio de un hombre con una mujer. ¿Qué hizo Dios? Hizo al hombre, y la felicidad completa del hombre, ¿quién es? La mujer. Ahora, ¿qué hace la naturaleza del hombre? ¿Qué hace la cultura del hombre? ¿Qué hace la perversidad del hombre? Decir que el hombre con el hombre se pueden casar y crear un hijo porque están llenos de amor. Decir que una mujer y otra mujer se pueden casar porque la finalidad es el amor carnal que se puede tener. ¿De eso también tiene la culpa Dios? El primer hogar, y ya con esto terminamos, nuestros hermanos queridos. El Edén. La palabra Edén en hebraica significa delicias. Indica el lugar de suprema felicidad. La Septuaginta traduce paraíso, hermoso parque. Por eso estaba la confusión entre paraíso y Edén, ¿sí? Hermoso parque. Se cree que estaba situado en Mesopotamia, cerca del río Tigris y Éufrates. Eso lo conocemos todos. La situación de los ríos, tal como la describe el pasaje, no existe actualmente. Algunos eruditos mantienen que el diluvio cambió el curso de los ríos. Parece que Edén era un país. Dice, parece que Edén era un país. Note, en Edén, versículo 8, ¿se acuerda lo que dije? En Edén. O sea, da como la manifestación de un lugar geográfico, en Edén. Dice, o distrito extenso cuya parte oriental estaba situado el hogar de Adán y Eva. Si es así, sería incorrecto decir que fueron expulsados del Edén. Sería del jardín, huerto, vergel o de la delicia. No fueron echados de Edén, sino del huerto, del lugar de delicia, porque Edén era el lugar donde estaba. Dice, el jardín tenía toda la abundancia, variedad y perfección que no podían recibir de aquel que le destinó un hogar de sus criaturas más queridas. Había de todo árbol bueno y delicioso para comer. Dios los visitaba. El trabajo es anterior a la caída. Después se trastorna y se vuelve un fatigoso deber. Una sola familia. Dice, fructificá y multiplicá. La relación matrimonial es anterior a la caída. Dios había planeado poblar la tierra mediante la procreación natural. Capítulo 1, versículo 28. La voluntad divina acerca del matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer en un vínculo indisoluble. Esto es, hasta que la muerte de uno de los dos los separe. No deja margen para el divorcio, dice. La unidad en la raza humana se confirma por la historia, las lenguas del mundo, la psicología, la fisiología. Dice, estas ciencias prueban que todas las naciones y sus idiomas tuvieron un origen común, que retienen características comunes, así mentales como morales, que todas las naciones son capaces de mezclarse por matrimonios, que la temperatura del cuerpo humano es la misma en todo lugar y que la sangre humana se puede distinguir por medio de un microscopio de la de cualquier otro animal. Mire las cosas que dice la ciencia y que después se contradice entre ella misma. No hay algo que asemeje a un hombre a un animal. No hay. No lo hay. Y eso lo dice la ciencia. Los cuerpos de todas las razas están sujetos a las mismas enfermedades y la muerte viene a todo de la misma manera. El origen de la raza humana de una sola pareja
dice, envuelta de dos grandes verdades: la unidad orgánica de la humanidad en la primera transgresión y también la salvación provista por Cristo, la hermandad natural del género humano, así la obligación de llevar el conocimiento de Cristo a todos los miembros de la raza. ¿Se acuerda lo que le dice Pablo a ustedes, a los atenienses? ¿Se acuerda usted? Vamos a Hechos. Hechos creo que es capítulo 17. Déjeme ver. Hechos capítulo 17. Versículo 26. Hechos capítulo 17, perdón. Hechos capítulo 17. Versículo 26. Mire lo que le dice Pablo. Mire lo que le dice el Espíritu Santo a estas personas que creían en cualquier cosa que era nueva, pero no en la resurrección. Y ahora se va a dar cuenta por qué Pablo le dice esto. Hechos capítulo 17, versículo 26. Lo encontraron. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuánta sangre? Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Sí? ¿Cómo no iba a saber el Espíritu Santo de dónde venían? Por eso le dice a ellos, mire que de una sola sangre se ha hecho todo el linaje, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es hermoso cómo puede decir las cosas el Espíritu Santo a las personas para que entiendan. Es hermoso cómo el Espíritu Santo puede acomodar al entendimiento o a la falta de razonamiento a aquellos que no conocen de dónde venimos. Estos que eran sobreinteligentes, estos que buscaban y eran padres de la sabiduría, vino alguien con el Espíritu Santo y de unas pocas palabras les dijo cómo fue hecha la humanidad y por qué ellos vivían en ese lugar. Porque le dice, y prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Con qué amor, no? ¿Con qué amor le dijo? Ustedes son griegos porque Dios quiso que sean griegos. Pero ustedes, aunque sean griegos, no son superiores a ningún otro. Porque por ser griegos, también son parte de Adán. Y son hechos de una misma sangre y son partícipes del mismo pecado. Así sea alemán, así sea francés, así sea argentino o correntino, dijo, también estás hecho de un mismo linaje y de una misma sangre y participás del mismo pecado, tontito, pero no te preocupes porque también participás de una misma salvación, Jesucristo nuestro Señor. Mira con qué amor puede definir el Espíritu Santo cuando tenés que explicarle a alguien, ¿sí? Mira cómo podía ser el Espíritu Santo sobre Pablo. Decir, Pablo, ¿cómo le explico, Señor, a esto si son súper inteligentes? Yo no sé nada, solo sé que antes servía a vos, pero creía que servía hasta que te encontré y me dijiste que yo te persigo. ¿Cómo hago para decirle esto? No te preocupes, decirle que venimos todos de una misma sangre. Decirle que Adán fue el primero que fue hecho. Y como él pecó, ellos también pecaron. Y que esa inteligencia debería llevarlo al conocimiento del pecado y al arrepentimiento. Y que es lo que nosotros pretendemos y lo que nosotros siempre hacemos. Venir al conocimiento de nuestro pecado y de nuestro arrepentimiento todos los días. Y por la gracia de Dios nos perdona. Somos nuevos porque sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano querido. Gloria sea al Señor. Estamos teniendo una lectura diferente del Pentateuco. Estamos entrando justamente en lo que es Génesis. Vamos a ver que ya vamos a ir pasando en la caída, ¿sí? La tentación y la caída en la próxima clase, para darnos cuenta por qué es que tuvo una tentación y por qué tuvo una caída. Y tanto que le echamos la culpa a Eva, pobrecita, a la mujer a través de ella, nos vamos a dar cuenta que no es tanto así. Vamos a orar, nuestros hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza.
Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por llenar nuestro corazón. Gracias, Señor, por llevarnos al entendimiento lógico, prolijo y exacto de cómo son nuestras raíces. Gracias, Señor, porque cada día vamos comprendiendo y amándote más, Señor, porque nada has dejado, Señor, librado ni al azar ni a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad perfecta del cielo donde tú estás, Señor. Gracias, papito lindo, por cada uno de mis hermanos. Yo bendigo su vida y clamo que tú los bendigas, Señor. La bendición de Dios sobre su vida, sobre sus hogares, su familia, su entrar, su salir y su canasta. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sigue enseñándonos, Señor. Sigue iluminando sobre esta revelación tan hermosa que es el principio de las cosas, las cuales tú nos hiciste para adorarte, para servirte y para poder conocerte. Te damos gracias, Señor, por este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, acuérdense, página número 11, los que recién empiezan tienen una pequeña tarea con respuesta, no se pongan contentos porque no siempre es así. Y los demás hermanos, esperemos la página 63, que ahí cambia la temática. Vayan estudiando un poquito, simplemente mirando con detalle cómo es que leemos este Pentateuco tan hermoso. Si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacerla ahora, puede hacerla, puede abrir su micrófono, lo puede hacer por privado también, y estoy muy feliz por cada uno de mis hermanos que comienza con estos ministerios tan lindos. Ninguno tiene una pregunta, entonces lo bendecimos. Veo rostros muy alegres y eso me pone contento. Bendiciones, siervo, entonces. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.